Desde muy pequeña me acompañaron unas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué vine? ¿Y qué sentido tiene todo lo que hacemos? Y es que yo no entendía muchas cosas de la cotidianidad. No entendía el por qué y el para qué había que hacer todo lo que hacíamos. Pero al mismo tiempo veía que los adultos de mi entorno y mis amiguitos, ninguno de ellos se hacía este tipo de preguntas. Yo veía que los adultos estaban tan seguros de ellos mismos, tan metidos en su rol, en su cotidianidad, en ese quehacer diario, que yo dije, debe ser que cuando yo llegue a la vida adulta, estas preguntas se van a resolver. Así que yo me apliqué. Yo fui una niña muy disciplinada y yo cumplí con todas las normas y con todo lo que se esperaba de mí para llegar a ser una persona adulta exitosa y segura de sí misma, con todo muy bien construido, como yo veía que debería de ser y que se hacía, pues porque veía a los adultos afuera. La cuestión es que yo hice todo y no funcionó. Las preguntas seguían ahí y las preguntas seguían sin encontrar una respuesta. Lo que pasa es que sí es cierto que tenían menos fuerza, habían perdido fuerza, habían perdido potencia. Cada vez salían con, con menos insistencia y, y yo simplemente decía, vale, sí, esto ya pasará. Llevaba toda la vida callándolas, así que esto ya va a pasar. Hasta que un día la vida me puso frente a la persona que se convertiría en mi primer maestro y quien abriría las puertas a este camino de regreso a mí, como yo lo llamo. Y entonces se abrió una puerta hermosa. Empecé a estudiar radiónica, ciónica y después fue todo un recorrido que me ha traído por una cantidad de herramientas como la conexión cuántica, la astrología, que me han ayudado a entender y a contestar estas preguntas. Justamente con la radiónica ciónica cuando empecé a encontrarle sentido el por qué y el para qué estaba aquí, porque podía combinarlo junto con la odontología. Entonces llegó un momento en el que yo me sentía completamente expandida, feliz y dichosa, entendía que estaba haciendo aquí, es que era una felicidad total, que la vida me dijo, vale, estás lista para el siguiente nivel. Y el siguiente nivel no era nada más y nada menos que romper todo el personaje que me había costado tanto construir. Y eso significó pasar por una cantidad de experiencias y una cantidad de vivencias que empezaron por llevarme por cambios de países, aprender varios idiomas, casarme, dejar la profesión, tuve 2 hijos y en ese ir y venir de la vida, en esa cotidianidad que yo veía allá afuera y en la que yo veía a los adultos, volví a olvidarme de mí, volví a sentirme desconectada y fue justamente esa desconexión la que me llevó a atravesar la noche oscura del alma. Ese término y ese momento que había escuchado tanto en internet y que había leído en tantos libros. Y ahí me encontraba yo atravesando justamente la noche oscura del alma. Ese momento en el que la máscara se empieza a caer, en el que el personaje que, como decía antes, me había costado tanto construir, venía ahora el alma a decirme, ya ese personaje te quedó pequeño, ya ese personaje hay que soltarlo. Y entonces en ese soltar empiezo a sentir una liviandad, empiezo a sentir que la coraza que había construido para protegerme ya me quedaba estrecha y ya me quedaba pequeña. Es verdad que ahora me siento más vulnerable, me siento más expuesta, pero me siento más yo, me siento más auténtica. Todo este proceso me ha ayudado a entender que yo no vine a ser perfecta, yo no vine a encajar en ningún rol, yo vine simplemente a experimentar, vine a ser la mejor versión de mí misma. Y es justamente ahí donde nace
este espacio. No porque haya encontrado todas las respuestas. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Y tampoco quiero venir a decirte cómo es que tienes que pensar, cómo es que tienes que vivir tu vida, cómo es que deberías de actuar o cómo deberías de pararte en tu vida. Eso te corresponde a ti. Pero quiero compartir contigo mis reflexiones, mi camino, mi aprendizaje, la manera en la que yo aprendí a entender la vida y me ayudó a entenderme y me ayudó a ir contestándome todas las preguntas. Porque quizás hay algo de mi historia, de mi experiencia y mi recorrido que pueda resonar con la tuya y que pueda ayudarnos y nos acompañe mutuamente a recordar que nunca estuvimos desconectados, nunca estuvimos separados de eso que somos. Simplemente lo olvidamos por un momento para poder entrar a esta experiencia. Soy Viviana Lozada y les doy la bienvenida a este canal, a este espacio de compartir conciencia, como lo llamo yo, y les doy las gracias por acompañarme en este nuevo viaje, en esta nueva experiencia. Espero verlos en los próximos videos. Chao.